durante días. Miren que en el Evangelio nos narra cierto episodio muy bonito donde más de 5.000 personas lo siguieron, cruzaron con él en embarcaciones por el lago Tiberíades, pasan el lago, hacen el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y lo habían escuchado a lo largo de 3 días, pero no lo escucharon con el corazón. Y cuando él dijo algo que los escandalizó, haciéndose a sí mismo como Dios, cuando les empezó a revelar su verdadera naturaleza y divinidad, se escandalizaron de él y lo abandonaron. Entonces, ¿de qué me sirve escuchar mucho si la palabra no me llega al corazón? Entonces, lo que tratamos es que esta palabra, los judíos tienen los rabinos, los estudiosos de la Torá, de la palabra de Dios, tienen una expresión para ciertos niveles a los que nos habla a nosotros la palabra de Dios, o cómo nos puede llegar la palabra de Dios. Y hay un nivel muy especial. Bueno, los voy a enumerar algunos. Esto no es propósito pues, de la charla, simplemente es como marco para comenzar, sobre todo por los que llegan por primera vez. Es que yo puedo vivir la palabra de Dios o lo que recibas acá en un primer nivel. Digamos que el primer nivel es el nivel intelectual, el nivel intelectivo. Entonces el nivel intelectual es simplemente, ok, yo sé, Jesús tiene 12 apóstoles, escogió uno, existe esta situación geográfica, entiendo por qué lo hizo, hay una cosa que se llama cruz, para salvarnos a nosotros, ¿de qué? De los pecados, y recibo una instrucción meramente intelectual. Y puedo comprender las escrituras en un nivel intelectual, sí. Las escrituras tienen una capa de comprensión intelectual, pero las escrituras no se quedan simplemente allí, porque hay más niveles de comprensión de las escrituras. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo no el apóstol, sino Pablo Velázquez. ¿Por qué está diciendo esto? Miramos que los rabinos, los fariseos, los levitas y los conocedores de la ley entendían, interpretaban y enseñaban las escrituras en las sinagogas. Las sinagogas eran recintos circulares de piedra donde habían unos lugares como a manera de sillas hechas en piedra y un pequeño altar, donde en ese altar tenían unos rollos y los rabinos enseñaban, o los levitas y los sacerdotes enseñaban. Era como el culto que hacían para enseñar la palabra. Y ellos decían entonces y enseñaban esa palabra como a nivel intelectual. Pero ¿cómo es que no entendían las palabras de Jesús? ¿Cómo estas personas que enseñaban la ley, que enseñaban la Torá, la letra escrita, que conocían el hebreo, el griego y el arameo, no comprendían las palabras de Jesús? Pero muchos reconocían la autoridad de Jesús, aun a pesar de tener ese conocimiento intelectual de la palabra. Es porque Jesús conocía otro nivel de la revelación. Y es ese nivel el que nosotros, como iglesia, como creyentes, estamos facultados para comprender. ¿Y por qué nosotros podemos comprender ese nivel que el Señor comprendía? Porque Él dijo que nos iba a dar su Espíritu, el Espíritu Santo, y Él se iba a encargar de recordarnos y de enseñarnos todo aquello que Él nos había transmitido. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a comprender la Escritura a un nivel más allá del nivel intelectivo, del nivel meramente racional e intelectual. El que me hace pasar la Biblia como un bestseller, como un gran libro maravilloso, que es el bestseller de todos los años, a un libro que me habla el corazón y que se transforma en vida para mí. Entonces ahí ya estamos hablando de otro nivel. La Biblia habla a otro nivel. La Biblia habla a tu corazón, segundo nivel, a tu comportamiento, a tu vida, a tu día a día. ¿Qué hacer? ¿Tengo problema de si ser fiado o no? En la Biblia está. En la Biblia te dice si recomiendan o no ser fiado de algo. Ve y busca, ahí está.
En la Biblia dice cosas tan extremas, tan cotidianas como que si te suena muy duro la nariz, te va a sangrar. Eso está escrito ahí. Los animo para que lo busquen. Ahí está. La Biblia te dice cosas sobre el tiempo, dice cosas incluso sobre la redondez de la tierra, si vamos al libro de Job. Sin ser un texto histórico, tiene historia, sin ser un texto científico, podemos avalar cosas y contiene datos que después la ciencia ha corroborado, la buena ciencia, sin pretender serlo. Sin ser un libro antropológico, contiene una base de datos muy nutricia sobre el comportamiento del ser humano a través de más de 3.000 años de civilizaciones continuadas en lo que denominamos el fértil creciente, que es donde está Babilonia, donde ahora es Irak e Irán, y el Medio Oriente, el cercano y lejano Oriente. Podemos entender que la Biblia contiene eso, pero su significado no es ese. Aparte de ese segundo nivel que le habla a nuestra vida, que nos dice cómo comportarnos como texto moral, hay un tercer nivel, y es de ese tercer nivel del que les estoy hablando hoy. Y ese tercer nivel es el que los rabinos, los judíos, los estudiosos llamaban el nivel rema o el nivel remá, que significa cuando la palabra de Dios se encarna. Es como que se enquista en tu corazón y se vuelve vida en tu corazón. Cuando la escribe en el corazón, como dice Jeremías, ¿no? Como dice Jeremías, como está escrito y profetizado, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Esa es la palabra rema. Eso es lo que quiere Dios con todo esto. El ejercicio que nosotros hacemos hoy es muy simple. Es buscar ese rema y ver que nuestra vida no sea igual. Que cuando la palabra de Dios llega a nosotros, como dice el profeta, no regrese vacía y no volvamos a ser los mismos. Por eso estamos acá sentados, para no ser los mismos. Hay quien puede entretenerse, hay quien se entretiene con el conocimiento. Yo conozco personas, tengo conocidos que tienen más de 5 carreras, 5 carreras. Son adictos al conocimiento. Empezaron estudiando Derecho, después de Derecho Psicología, después de Psicología Astronomía, después de Astronomía Física, después de Física Ciencias Políticas, después de Ciencias Políticas, ahora no sé en qué va. Obviamente no, ni tiene. Pero, ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué creen que se da todo esto? Porque yo puedo entretenerme con lo intelectual, yo puedo estudiar la palabra de manera intelectual, pero si esa palabra no llega a ese segundo nivel que afecte mi vida natural, entonces no voy a conocer la eficacia de la misma y va a ser un libro, un bestseller. Pero aquel que recibe la palabra rema y se enquista en el corazón y se vuelve espíritu, ese es el que hablaba nuestro Señor, que de su interior correrán ríos de agua viva. Porque esa palabra te vas a dar cuenta que tiene como vida propia. Esa palabra es como si fuera un código vivo que está ahí para hacerse uno contigo. Ese era nuestro Señor. Por eso Él dice al principio del Evangelio que Él es el Logos, que Él es la palabra viva. Y Él la transmite y Él la puede enseñar. Entonces el ejercicio nuestro ahora, perdónenme el preámbulo tan largo, pero creo que vale la pena la aclaración, y hay más niveles, aparte del rema. Pero lo más precioso es entrar eso, o sea, recibas la palabra que recibas. No te quedes, porque he visto personas decir, o personas desistir una vez, sobre todo cuando uno está leyendo algún texto del Antiguo Testamento, estaban hablando historia de Babilonia, y yo no sé, a mí no me gustaba la geografía, yo era bueno para las matemáticas, y por allá parecía una charla de historia y no de un tema bíblico, y me aburrí porque me perdí, y desistí. No te quedes en ese nivel, porque la palabra abre y habla al corazón. Busca
lo que va a producir en tu corazón, porque ya no va a regresar vacía, esa es la promesa. Dios me lo repitió 2 veces en esta semana. Mi palabra nunca regresa vacía. Vamos entonces a invitar a nuestro Señor a este lugar y vamos a honrarlo para que Él se sienta justo con nosotros y en su presencia pues podamos escudriñar su palabra. Vale aclarar que estamos en el Evangelio de Juan, vamos entrándonos en el capítulo 11, ¿cierto? Ya llevamos la mitad, que es el final de su ministerio público, pero afortunadamente, como es el Evangelio, todos conocemos ya la historia, ¿no? Simplemente vamos a profundizar en otras cosas y de paso se ha dicho que también en YouTube están todas, entonces si te gusta lo que has recibido hoy, búscalo en YouTube, que ahí está, y puedes acceder al contenido y puedes como empezar desde la charla 1, 2, 3, te tendrás que aguantar las preguntas de uno, las intervenciones de otro, que son muy buenas, a veces ya se escuchan, antes no se escuchaban, son muy buenas, pero sigue adelante y escúchalas. Cuando digo te tendrás que aguantar, es porque mucha gente quiere avanzar y dice, no quiero la pregunta, pero escucha la pregunta que hay una respuesta para tu corazón. Padre, eres honrado en este lugar, bien amado y bien querido en este lugar, Señor. Yo sé que aquí hay corazones, Padre, que vienen por respuestas, por experiencias que han sido defraudados en diferentes lugares y por personas, Señor. Dios, pero tú nos convocas a todos de diferentes lugares para estos tiempos que ciertamente son difíciles, Señor. Y nadie ha llegado aquí por casualidad. Tú ya lo has hablado, tú ya lo has mostrado. ¿Cómo quieres sembrar vida? Lo único que sé Dios, y puedo afirmarlo con la certeza de portar tu nombre, Señor, durante todo este tiempo, que nunca hemos sido defraudados por ti, es que nadie regresará vacío. Nadie regresará vacío. Y hoy hablamos sobre cada palabra que provenga desde el Espíritu, para que esa palabra se haga eco en la vida de cada uno y se traduzca en obras de amor, Señor. Nosotros tenemos muchos nombres para aquello que necesitamos, muchos nombres, pero el Espíritu sabe que todos esos nombres se pueden resumir en uno solo, y es amor. Eso es lo que el Espíritu busca. No amor romántico, sino el amor de verdad, el amor del propósito, el amor de la luz, el amor tuyo, Señor. Padre, eres bienvenido acá, que no se haya dicho cosa alguna acá, que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así o va a ser así, calla primeramente a quien está hablando ahora, mas si es para edificar, para consolar, para exhortar y para animar, para ayudar en el camino, Señor. Pues que esta palabra no solamente se quede en nuestro intelecto, sino que vaya a nuestro corazón y nuestro corazón se extienda en obras y fructifique, porque ese es el propósito de estar aquí reunidos, de dar muchos frutos, Dios, y descubrir ese Dios sobrenatural y ese evangelio que se nos ha perdido muchas veces en la tradición, en el Dios proveerá, en el Dios hará algo, en el Dios post-mortem, en el Dios que simplemente nos encontramos después de que crucemos el valle de este mundo, pero hemos perdido de vista el Dios que está con nosotros, el Dios que acompaña, el Dios que resucita, el Dios que levanta, el Dios que habla, el Dios que da sueños, da visiones, sana al enfermo, cura, habla, y de este Dios que hemos conocido, de este Dios damos a conocer, porque esa es nuestra tarea, para que dándote a conocer Dios en este lugar, Señor, seas honrado y tu palabra fructifique, mientras las vidas son transformadas y comiencen a tener sentido, Señor. Y mucho fruto aquel que escucha la verdadera palabra pueda llevar, aquel que tenga necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Hoy me voy a privar un poco, pues porque me extendí mucho como en esa pequeña aclaración o en este marco de la pequeña charla que doy al principio para entrar en materia directamente aquí en el capítulo 11, ¿verdad? 11, sí, versículo 8.
Muy bien. Volvimos al ruedo. Trae el cuaderno, trae tú en el cuaderno tenía la última frase. Bien, contextualizar. Este episodio va a marcar claramente uno de los grandes milagros, si no el más grande, de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de lo que no corresponde a la salvación, porque el milagro más grande es la salvación universal. Pero como tal, este pasaje configura el último gran milagro y no está ahí por casualidad. Vamos a leerlo, vamos a leer este texto y vamos a adentrarnos un poco más y a entender el porqué. Había un enfermo, capítulo 11, verso 1, había un enfermo, Lázaro, de Betania, de la aldea de María y Marta, sus hermanas. Entonces sabíamos ya, nos están hablando de un hombre llamado Lázaro, de Lázaro. Este hombre Lázaro tenía dos hermanas, ¿ya? Era esta la María que ungió al Señor con un ungüento y le ungió los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan aquel pasaje? Sí. Okay. Entonces se están refiriendo precisamente a esta María. Eran tres Marías las que caminaban en el ministerio público de nuestro Señor y que le seguían y le servían. Dentro de los discípulos había innumerables mujeres, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decirle: Señor, el que amas está enfermo. Yo creo que aquí habíamos terminado la charla pasada, ¿cierto? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios. Segunda vez que nuestro Señor pronuncia estas palabras. Aquella enfermedad no es de muerte o no es para oprobio, sino que es para que Dios sea glorificado. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Verso 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aunque oyó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en que se hallaba 2 días más. Juan está siendo muy cauteloso, y ya vamos a entender la razón de los tiempos en el que está escrito como todo este episodio que está narrando. ¿Por qué? Miren que Juan es muy cauteloso en narrarnos que ellos están a 2 días de camino. O sea, Lázaro está enfermo en Betania y Jesús está a 2 días de camino de Betania, ¿vale? Y todo esto nos va a nosotros a enmarcar una situación muy particular, y es 3 días que va a tardar Jesús en llegar, de 3 a 4 días va a tardar Jesús en llegar a donde se encuentra Lázaro. Ya vamos a entender el porqué. Solo quiero que precisemos y hagamos énfasis en que esto no está aquí escrito por casualidad. De hecho, nada está escrito aquí por casualidad, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aunque oyó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en que se hallaba a 2 días más. Pasados los cuales, dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Verso 8. Los discípulos le dijeron: Rabí es maestro en hebreo, los judíos te buscan para apedrearte, ¿y de nuevo vas a ir allá? Respondió Jesús: ¿no son 12 las horas del día? Si alguno camina durante el día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque ahí no hay luz en él. Esto dijo y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Ya pasaron 2 días. Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando con este hombre que ya está moribundo. Llevaron la noticia que está enfermo y nuestro Señor les está hablando y les está animando, y pareciera que
está dejando que esto transcurra de esta manera. O sea, Jesús está, se podría decir, y esto pues en términos de Jesús, no hay otros términos naturales para poderlo explicar, pero Jesús estaba algo así como haciendo tiempo. Como quien hace tiempo para que ocurra algo. Eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor. Estaba dejando transcurrir ese lapso de tiempo. Esto dijo y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Verso 12. Dijeronle entonces los discípulos: Señor, pues si duerme, sanará. Todavía no entendían. Verso 13. Hablaba Jesús de su muerte. Hay una palabra muy bonita y la encontramos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Tesalónica, que a propósito de una pregunta que le hacen al apóstol Pablo sobre la muerte, sobre alguien que muere en la congregación de Tesalónica, a Pablo le preguntan: bueno, ¿y este qué? No llegó nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿qué va a pasar con este? ¿Dónde está el espíritu de tal? Y el apóstol Pablo les explica sobre la resurrección y utiliza esta misma expresión de nuestro Señor: no llamen muerto al que duerme. Y esto es importante porque la iglesia primitiva no utilizaba la palabra muerte. Nosotros a veces somos muy deportivos siendo creyentes con la palabra, con el término muerte. Somos muy deportivos con ese término. Pero saben que la iglesia durante más de 200 años dejó de utilizar la palabra muerte. No existía para ellos. Por lo menos no dentro de la iglesia o la congregación. Para ellos la muerte era aquel que estaba desconectado de Dios. Ellos decían: están muertos porque están desconectados de la fuente que es Dios. Pero si tú estás conectado y unido a Cristo, que es la vida y es la vida, entonces, ¿qué significado tiene la palabra muerte para ti? Pierde todo poder esa palabra sobre la iglesia. Y la palabra muerte se comenzó a desvirtuar y a sacar. Entonces, la persona que para nosotros fallece, ¿cierto? Paro cardiorrespiratorio, ese para ellos se duerme. Entonces algunas personas malinterpretan algunas teologías, y respeto mucho, y hay argumentos a favor de esas tesis, pero no le veo mucho sentido cuando estudias la palabra, cuando escudriñas el significado de las palabras. La palabra dormir, aquel que duerme, significa aquel que ya no muere. Es una expresión para decir que vamos a resucitar, pero que no estamos muertos, que nuestro espíritu sigue aún con vida, sigue vital. ¿Ya? ¿Sí me estoy haciendo entender? Bien. Entonces, cuando Jesús dice que estaba durmiendo, en realidad Jesús nos estaba hablando del estado de la resurrección. Cuando nosotros lo recibimos a Él, nosotros recibimos la vida. Lázaro va a ser una especie de arquetipo, tipo o prototipo, o sea, el primero o el símbolo de aquello que íbamos a hacer nosotros al recibir su Espíritu Santo, cuando nosotros nos uniéramos a Él por medio del bautismo, ¿no? O sea, una nueva creación, a recibir la vida eterna. Eso es lo que está simbolizando Lázaro. Hablaba Jesús de su muerte y ellos pensaron que hablaba del descanso, del sueño. A Jesús por lo general no se le entendía mucho. No se le entendía mucho porque como Jesús hablaba en diferentes niveles, Jesús no simplemente hablaba del intelecto, porque en el intelecto a ti te dicen sueño y uno dice pues está dormido. Pero Jesús les estaba hablando en el nivel espiritual, en el que él podía estar viendo en el momento. Él simplemente estaba durmiendo, porque sabía que iba a despertar. Estaba despertando del sueño del que los hombres llamamos muerte, pero para aquel que es la vida simplemente es un sueño. Pablo, la profecía siempre habla en ese nivel espiritual. La profecía habla en todos los niveles, hasta en el intelectual. ¿Por qué en el intelectual? Porque mira que hay profecías que, por ejemplo, las profecías de Daniel.
Las profecías de Daniel, uno, sin ni siquiera entenderlas en un sentido espiritual, uno entiende que está hablando de determinadas fases de tiempo, de unos imperios que se van a suceder. Me estoy refiriendo a la profecía de Daniel sobre las estatuas, una serie de estatuas que él tiene una visión, una estatua con pie, un gigante con pies de barro, otro con pies de hierro. Estas estatuas que él ve, cualquiera que se pone a estudiar sin ser creyente las escrituras y ve el libro de Daniel va a entender que se está refiriendo al imperio griego, al imperio y al imperio romano, ¿cierto? Entonces tiene una manera intelectual de abordarse, pero aún tiene un nivel más profundo. O sea, habla a todos los niveles del ser. Habla a nivel intelectual, habla a nivel emocional o moral y habla a nivel espiritual, que es ahí donde se consolida la verdadera revelación. Es en ese nivel en el que Dios quiere que nosotros caminemos con la palabra. Y así la palabra no te escandaliza. Quien comprende la palabra en esa realidad no se va a escandalizar. Un ejemplo de lo que estamos hablando muy simple. Cuando Pedro está caminando con nuestro Señor y les pregunta, eso ya lo habíamos observado en anteriores charlas, y él les pregunta quiénes dicen las personas que yo soy. Y Pedro se le prende por allá una lumbrera, acá grande, el efluvio luminoso acá le sale y voilà, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. Esa palabra o ese comportamiento, eso que Jesús les estaba enseñando en el momento, Pedro lo entendió en un nivel espiritual y por eso pudo dar esa respuesta en ese mismo orden espiritual. Así Dios quiere que nosotros comprendamos la palabra y caminemos y vivamos por ella. Y se puede, tiene todos esos niveles, ¿ya? O sea, no nos maravillemos porque escuchemos a un erudito o estos biblistas alemanes que son hermosos, son maravillosos en el espectro intelectual. Y no, yo quisiera entender la Biblia de esa manera. No te maravilles de eso. Porque conozco personas en el campo que si a duras penas saben conjugar un verbo del castellano, saben conjugar 3 verbos espirituales de la Biblia y lo tienen todo. Y podrían darle consejería a cualquier persona del mundo solo por entender que Dios provee, que su vida tiene un sentido y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no lo entienden a nivel intelectual, lo entienden a nivel espiritual. Y viven conforme a esa revelación. Y conforme a esas solo 3 palabras, tienen todo un centro de gravedad tan fuerte en su vida que cualquiera envidiaría ese estilo de vida. Así que tiene más peso la comprensión de una sola semilla del espíritu que todos los matices intelectuales, históricos, arqueológicos, antropológicos que tiene la Biblia misma. Una sola persona que crea que Jesús es el Mesías y camine conforme al sermón de la montaña va a hacer mucho más que aquel que se conoce al derecho y al revés, toda la Torá, todo el Pentateuco, los profetas y absolutamente todo. Si lo practica y lo ha recibido al Espíritu. Ese es el poder del Espíritu versus la carne. Por eso dice el apóstol Pablo que el espiritual discierne todas las cosas y las cosas no lo disciernen a él, mas el que es carnal no puede discernir lo espiritual, solo se queda en ese nivel carnal. Por lo tanto, procurad ser espirituales para discernir en la atmósfera espiritual. De eso se trata, ese es el aprendizaje. Ya después, cuando estemos en ese texto, pues nos adentraremos en él. Ya me van dando como ganas de meterme por allá, pero vamos en el Evangelio de Juan, que está muy, muy interesante. Dice, entonces le dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto, porque vio que no entendían, y los vio a ellos diciendo, sí, como que no entendió, y dice, hombre, sí, hombre, para ustedes sí, murió, estoy diciendo que murió. Verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Porque si Jesús hubiera estado allí, ¿qué hubiese pasado? Correcto. No se hubiera muerto Lázaro. O sea, se está alegrando de algo de lo que muchos se están entristeciendo en ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Mientras eso está aconteciendo, hay gente llorando diciendo Lázaro, y ya están empezando todos los planes y toda la parte de ese
pequeños episodios de embalsamamiento y tratamiento de los cadáveres que hacían las mujeres, están empezando a conseguir las plañideras para llorar durante 3 días al cadáver, están haciendo una cantidad de cosas, organizando la tumba familiar. Mientras todo eso está aconteciendo en simultánea, Jesús está diciendo, me alegro de que esto haya ocurrido así, o sea, de haber esperado 2 días porque estaban a 3 o 4 de camino, porque sabía que esto iba a ocurrir, ¿vale? Eso es lo importante, y por eso Juan es tan preciso en los tiempos que se demoraban en trasladarse de un lugar a otro. Pablo, yo no sé si Sí. yo tengo en mi mente algo errado, pero Jesús lloró a Lázaro antes de... Sí, pero ya vamos allá, sí, lloró. Y la palabra inquieto es que con emociones. Bien, pero ya vamos a entrarnos en eso, que hay misterio, hay algo que rasguñar y hay algo que Dios tiene que revelar a cada uno ahí. Porque es denso ahí. Pero vamos allá. Dijo pues Tomás, llamado Dídimo, a los compañeros, vamos también nosotros a morir con él. No habían entendido absolutamente nada. Ellos seguían a Jesús, Jesús decía una cosa, ellos interpretaban otra, pero ahí, mal que bien, estando con él, algo se les iba pegando, algo se les iba pegando. Es que gracias, Dios nos ha mostrado a nosotros el ejemplo apostólico y el de sus discípulos, porque para mí ver el testimonio de Mateo, de Pedro, es súper esperanzador. Porque una cosa es leer las cartas de Pablo, pero a veces uno, para recibir un consuelito ahí relajado, uno revisa cómo era la vida de ellos antes y uno ya se siente, bueno, voy en camino. Cuando uno ve cuando Pedro llega 3 veces a Jesús, uno dice, bueno, voy en camino. Cuando uno ve que Mateo era cobrador de impuestos, uno dice, bueno, voy en camino. Cuando uno ve que Pedro se hundió en el agua, uno dice, bueno, ahí voy, ¿cierto? Esa es la ventaja de conocer, digamos, como toda la historia de estos grandes avatares, y es ver que Dios siempre tiene un tránsito, una transformación, una metamorfosis con nosotros, así que no nos desalentemos, antes miremos el ejemplo y sigamos, y aprendamos, pues, obviamente, de sus errores. Dicen los griegos que el sabio es aquel, el verdadero sabio es aquel que no escarmienta en su propia cabeza, sino en cabeza ajena. Y yo creo que ese es un buen principio si yo quiero acumular algo de sabiduría, y es no escarmentar en cabeza propia, ¿no? No tener una cantidad de días de batalla y decir, es que yo soy muy sabio porque miren por todas las que he pasado. Qué rico quitarse un poquito de heridas y decir, como le pasó a este, no quiero que me pase a mí y aprendo rápido. Eso decían los griegos y creo que va para todos y vale la pena practicarlo. ¿Ves que le pasa algo a alguien? Ponle atención, que Dios habla también a través de las circunstancias de los otros. Verso 17. Fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya 4 días en el sepulcro, o sea que se demoró 3 días de camino, 3 días de camino, 4 días en el sepulcro. Les cuento cómo era el cortejo fúnebre en el antiguo Israel. Normalmente existían 2 clases de tumbas, ¿ya? Los judíos pudientes tenían tumbas, por lo general, que estaban ubicadas en piedras o en hendiduras de las montañas. Había una hendidura de las montañas, la recubrían de piedra y la sellaban. Caso tal como la tumba de nuestro Señor de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era la de José de Arimatea, que era un hombre hacendado, era un hombre que tenía capacidad económica y por lo tanto tenía esa capacidad de tener esa tumba. Habían otras tumbas también que eran bajo tierra, pero no ponían a las personas acostadas, sino que cavaban, hacían como una especie de foso, como túnel, un socavón. En ese socavón envolvían al muerto en una serie de, como si fueran las momias egipcias, de vendajes. Estos vendajes eran acompañados de unos óleos o unos perfumes como para amortizar un poco el olor de la descomposición y dignificar al ser humano. Dista mucho y diferencia mucho el sistema fúnebre que utilizaban, por ejemplo, los egipcios para embalsamar, que era mucho más sofisticado. El de los judíos no, el de los judíos era completamente precario.
Iban y buscaban 3 tipos de especias y óleos para dignificar el cuerpo y la descomposición humana, y y sellaban la tumba. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a esto que estoy diciendo, qué clase de tumba era la de Lázaro, y así sabremos qué tipo de posición social tenía Lázaro, de acuerdo al tipo de tumba. Entonces, estaban las que hacían en las hendiduras de las cavernas o las montañas, y otras que eran cavadas como unos socavones, y que fuera de eso ponían y las sellaban y ponían una piedra superpuesta para que no fueran profanadas las tumbas, ya que la profanación de tumbas era de lo peor visto y castigado en la época. Ya si tú en la ley judía, la ley de Moisés, tocabas un animal muerto, tenías que ir a purificarte porque te habías contaminado con algo descompuesto. Ahora, si irrumpías en la tumba de alguien, no solamente la estabas profanando, sino que te estabas contaminando. Era una contaminación triple, o sea, era algo supremamente gravísimo para ellos. ¿Ya? Digo esto porque es muy posible que algunos adversarios de Jesús lo hayan acusado de necromancia o de jugar con muertos, o también de estar buscando cosas en tumbas, y era súper mal visto. Y aún, ¿no? Fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Bueno, durante los primeros 3 días, según la ley judía, se debía llorar al muerto. Los primeros 3 días era de llanto. Entonces eran todos los familiares llorando alrededor de la tumba, llorando, y pagaban personas para llorar. En algunas regiones de la costa todavía se utilizan las plañideras que les pagan para que lloren y griten. Aquí ya no se usa tanto. Sí, claro. Lo hacían para llanto, es como una especie de señal de luto. Es una señal de luto, una tradición. Y aquí en Colombia lo hacen también, todavía en algunas regiones de la costa. Lo han visto, se llaman las plañideras y les pagan, es un oficio que se paga para hacer. Pablo, geográficamente se han identificado los sepulcros, pues, desde Jesús, desde Lázaro, o eso son, pues, no certeza. Hay especulaciones, hay algunos que parece que sí es de José de Arimatea. Si tú vas a Jerusalén, por allá hay un montón de argentinos varados diciendo, venga, yo lo llevo al sepulcro de acá, yo lo llevo a esto. Algunos pueden ser reales, otros no. Eso es como las estampitas de los álbumes. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta, pues, en cuanto oyó que Jesús llegaba, o sea, Jesús está viniendo de camino, dice, le salió al encuentro. O sea, ella estaba con el cortejo fúnebre llorando, ya terminando el llanto de los 3 días, porque ya Jesús venía por el 4.º día, y ella fue al encuentro de Jesús que venía de camino precisamente al lugar del sepulcro. Dice, pero María se quedó sentada en casa. Dijo pues Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgará. Díjole Jesús, resucitará tu hermano. Volvamos a los niveles en los que nos habla nuestro Señor, porque es que Dios nos habla. Tú puedes recibir una palabra de Dios, y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos alguna vez recibido una palabra de Dios, por un ministro, un sacerdote, por un amigo, por alguien, incluso por tu pareja, por cualquier persona que en algún momento de tu vida has recibido un mensaje de Dios. No necesariamente te haya dicho, como un profeta del Antiguo Testamento, mira, Dios me dijo y te manda a decir esto. No necesariamente, pero Dios nos habla a través de las personas. O muchas veces nos habla, o estás en una Eucaristía, o estás en un culto, o estás en una reunión, en un grupo de oración, y estás allí y sientes que esa palabra fue para ti. Tómala, no la deseches.
que Dios habla de esta manera y busca el nivel al que Dios está hablando. Mira cómo Dios le dice, Jesús le dice en este nivel, resucitará a tu hermano. ¿En qué nivel le estaba hablando Jesús? Nosotros ya conocemos la historia y es fácil la respuesta. ¿En qué nivel le está hablando Jesús a Marta? ¿En qué nivel? En el nivel de la resurrección completa. Él va a resucitar. Él está muerto, lleva 4 días, pero Él va a resucitar y se va a levantar de los muertos. Pero miren el nivel, dependiendo de su fe y de su corazón, que aceptó de esa palabra que nosotros ya entendemos la interpretación, el nivel que tuvo María para recibirla. Y esto me da mi pie para enseñar que ante una palabra de Dios podemos recibirla en diferentes niveles. Pero qué bueno que sintonicemos el corazón al nivel en el que Dios nos la está queriendo dar. Porque es ese nivel el que va a transformar nuestra vida. Ese es el nivel de dirección de lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, aquí digamos que Dios nos da una palabra a todos. Qué bueno que todos estemos sintonizados en el nivel en el que Dios les está hablando. Y ese nivel, ¿cómo se alcanza? Con fe, con conocimiento y con apertura de corazón. Y sobre todo, unido al Espíritu Santo, que es el que sintoniza. El Espíritu Santo es como el que es el dial que se encarga de sintonizar la revelación de Dios a mi día a día, a mi corazón. Pablo, ¿Sí? la resurrección se limita al espíritu o al cuerpo y al espíritu. Cuerpo y espíritu. Todo. Es un full pack, un paquete completo. Luego cuerpo. Todo. Es íntegra. Pero ella, por ejemplo, lo llevó a otro nivel, no íntegro. ¿Qué fue lo? Es decir, que las personas que hoy fallecen no han resucitado. No. O sea ellos están con Dios, pero su momento de resurrección no ha llegado. Correcto. Pero te diría una cosa más loca, que ya lo hemos hablado en algunas veces que hemos tocado ese tema. No toquemos ese tema, pero continuemos. Pero ¿por qué lo digo? Porque pues, Pablo, ¿por qué nos deja así? No. Porque el Señor dice en su palabra que nosotros ya estamos, su iglesia ya está sentada con Él en lugares celestiales, porque para Dios no hay tiempo. O sea, los hijos de Dios ya estamos con Él allá, aunque nos veamos acá las caras y nos tengamos que bañar todos los días y ir al trabajo. Pero no nos vamos a meter en esos temas espinosos del tiempo y del espacio con Dios. Sí. Tengo una pregunta loca. Sal de familia. Ya. Si Lázaro resucitó, ¿cierto? Porque fue el primero que probó la resurrección. Muy buena pregunta. ¿Volvería a resucitar? Sí, señora. Porque Lázaro resucitó, fue como una sanidad física, pero no es la segunda resurrección. Lázaro resucitó y murió. Él resucitó, pero no es la resurrección final. Sí, señor, así es. Él murió. Lázaro resucitó, vivió otro tiempo más y de alguna cosa se murió. Lo mismo que cuando Dios hace un milagro con nosotros, Dios nos sana de alguna cosa y de alguna cosa nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Ya? Miren, tú me das pie a un episodio, normalmente algo que llevo haciendo durante mucho tiempo, más de 18, 19 años, de caminar con el Señor, es visitar hospitales, centros médicos, quirófanos, lugares donde haya personas que estén enfermas, ¿no? Y una vez me invitan a orar por una persona que ya era bastante anciana, ¿cierto? Y me llama a su familia que estimo mucho, para que oráramos y para que sanara, porque estaba ya en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, estaba ya en una situación muy crítica, prácticamente en un coma inducido, pero no estaba sufriendo, estaba completamente sedado, un problema del corazón. Y bueno, solo podía entrar yo, su hermano me esperó, lo de siempre, la banda, ya lo van conociendo a uno, entras. Y cuando estaba orando por él,
yo sé que Dios tiene poder, el Espíritu tiene poder, pero casi que pude escuchar al Espíritu Santo, casi que audiblemente, pero habló al corazón y me dijo dos cosas. ¿Cuento las dos o solo una? La primera, utilizando el pasaje de Lázaro, me dijo, Lázaro resucitó, yo lo resucité, pero Lázaro murió. ¿Y si esta es la hora? ¿Y si esta es la hora de este hombre? Un hombre ya de 97 años. Un hombre ya de 97 años. Entonces, no podemos orar por los abuelitos. No podemos orar. Yo oré por mi abuela de 108. Sí, vamos a orar. Pero de alguna cosa nos vamos a morir. ¿Cierto? Aún a pesar del poder de Dios. Lo segundo que me dijo fue lo siguiente, él está de acuerdo conmigo. Él está de acuerdo conmigo. Él se quería ir, ¿cierto? Y me ocurrió otro caso respecto a esto, de una persona que que tuvo un accidente automovilístico y que alguien orando, ese es un testimonio. A mí me ocurrió otro, pero este no lo voy a contar, pero en el que cuando estaba orando, la persona se quería ir, pero sufría porque el otro estaba orando, y cuando estaba orando iba volviendo al cuerpo, y él no quería volver al cuerpo, y el otro oraba, y el otro no quería volver al cuerpo, y se puso una puja. No siga orando por eso. ¿Ya? Me tocó otro caso, él lo va a contar, donde un hombre que fue agredido por robarle un dinero y le dieron 3 disparos, y él pues, lamentablemente quedó en un estado muy grave. Y cuando fuimos a orar, estaba yo apenas iniciando mi caminar con Dios, fui con un amigo, y cuando orábamos nos dejaron entrar a los dos. Estos aparaticos yo no conozco de medicina, sino de acetaminofén, ¿ya? Y todos los aparaticos empezaban a sonar, y yo pensaba, estas enfermeras van a pensar que lo estamos desconectando. Estoy súper asustado, porque orábamos, no, ¿será que estamos hablando muy duro? No, cuando orábamos, esos aparatos empezaban a sonar, a prenderse un montón de cositas, pasaba la enfermera y miraba y se hacía cara y llamaba a la otra, y el hombre empezaba como a respirar y abrió los ojos. Ese hombre que estaba en estado de coma. Lo guiamos a que hiciera una oración con nosotros, pero este hombre muere. Fue la primera persona por la que oré. Por sanidad, porque estaba en un estado tan grave que oré. O sea, si las leyes del Espíritu fueran como las leyes de la tierra, no me hubieran invitado, porque dicen, ¿para qué lo invitamos si ya sabemos lo que hace? Pero, miren lo más bonito, esto lo conté a alguien hace poco, que lo había olvidado, porque hablando con alguien por teléfono me acordé de este episodio, y es que la familia que nos había invitado a orar por él nos reúne, porque él tuvo como un episodio de lucidez donde pudo hablar con su esposa. No sabemos qué habló. O sea, Dios le dio un tiempo de vida corto para hacer algo. Él regresó, eso era la Clínica Las Américas, a una unidad cercana que queda allí. Nos reunieron con toda la familia, y esa familia tenía un problema de perdón, una familia completamente dividida por temas que para nosotros eran desconocidos. Les hablamos de Jesús, oramos por ellos, y varios de esa familia recibieron el Espíritu Santo. Y hubo perdón en esa familia. Entonces va entendiendo uno que Dios tiene propósitos más altos, que a veces lo que uno anhela, lo que uno desea, Dios tiene algo más grande que eso, y que hay un propósito y que hay un tiempo, ¿ya? Entonces eso, pues a propósito de lo que, si ven, abrió la caja de Pandora con lo de Lázaro. Dice, díjole Jesús, resucitará a tu hermano. Marta le dijo en su nivel de comprensión,
sé que resucitará en la resurrección en el último día. El nivel de comprensión espiritual de Marta le dio para entender lo que la ortodoxia judía comprendía de la resurrección de los muertos. Y es que el judío promedio, excepto los saduceos, a todos los judíos, excepto los saduceos, creían en algo que se llama la resurrección de los muertos. Que va a haber un juicio final, un día del final de los tiempos, en que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, en el que Dios va a cambiar y a reconfigurar la situación del ser humano y va a arrancar el pecado de la humanidad, y que antes de que eso ocurra va a venir el Mesías. Eso era lo que ellos creían. Pero no creían ni se esperaban que el Mesías iba a ser el catalizador, iba a ser el agente principal, iba a ser el que tenía la llave y el poder para resucitar y para efectuar ese poder de la resurrección. Ellos no esperaban eso, que el Mesías era el encargado de hacerlo. Ellos esperaban que el Mesías iba a ser un predecesor de aquello que se llama resurrección, pero no que iba a ser el mismo Mesías la resurrección y la vida, encarnado en Jesucristo. Entonces miren esto, ella entiende en su nivel que, sí, ay, tan lindo Jesús, se está refiriendo a que, venga, usted no cree que va a resucitar. Eso es como cuando uno se le muere un ser querido y le dicen, pero usted no cree que está en el cielo, tranquilo, ¿cierto? Sí, yo creo que está en el cielo, y sí, señor, es que usted es muy espiritual y usted cree eso, y bueno, en medio de mi dolor, pero yo sé que Jesús tiene la razón, pero es que Jesús le está hablando en otro nivel, aún más allá. Díjole Jesús, yo soy la resurrección, le está dando la llave para la interpretación de lo que le está diciendo, y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ya. Le está dando la llave para darle otro nivel de interpretación más profundo. Vamos a ver entonces, aunque nuestro Señor y el Maestro le da la llave, ¿qué hace aquella que está recibiendo esa llave? Díjole ella, tercera oportunidad que tiene ella. Díjole ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Ya. Ella sabía que antes de la resurrección había de venir el Mesías, pero aún no comprendía el nivel al que él la quería llevar. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros con el Señor. Verso 28. Diciendo esto, se fue y llamó a María, su hermana. ¿Recuerdan este par de hermanas que tienen otro episodio? Cuando Jesús está ungiendo que... Marta y María, si queremos desencuadrarlas un poco del texto inmediato y aprender más de ellas, nos están a nosotros representando dos maneras de abordar la espiritualidad. Yo puedo abordar la espiritualidad o la fe con un lastre, con una carga, como si esto es muy difícil, esto es para berracos, esto es para duros, esto es para gente muy difícil, no se meta, mire, vea, cuando usted lo llama a usted Dios, vea, eso toda la vida se le vuelve patas arriba, eso es tan difícil, pero no, Dios le da la fuerza. Permítanme decirles algo, pero cuando yo evangelizo de esa manera, lo que estoy es desevangelizando, porque entonces la gente me va a decir, no, que tal cosa no me acontezca a mí, yo quiero seguir viviendo mi vida de muelle, tranquilo y feliz. Vivir así, ¿esto es la fe? No, entonces, ¿qué quería decir Jesús cuando afirmaba que su yugo era ligero, que su yugo era liviano? No, si eso es liviano, yo no quiero eso. Y eso nos pasa muchas veces por vivir como la fe como Marta. Esa era la fe de Marta. Cuando yo me quedo en ese nivel de interpretación, la fe se me hace una carga. Pero cuando la entiendo en ese nivel que me da libertad de espíritu, entonces la vivo de otra forma. Y esa es la que representa a María, quien vive la fe en paz, quien vive la fe en felicidad. Que sí, todos sabemos que la vida es difícil, todos sabemos que la vida tiene tropiezos. Yo contaba la semana pasada todo lo que en menos de 15 días me ocurrió. Cosas difíciles, cosas molestas, cosas que a primer vistazo te dan ganas, o a primer emoción que tienes, te dan ganas de renegar, de airarte, de enojarte, de maldecir tu situación, de preguntarte, pero yo ¿por qué? ¿Y por qué no me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? Pero
la vida, pero para eso está la espiritualidad, para que puedas pasar eso bien. El espíritu, o la verdad de la espiritualidad, es una ayuda, no es una carga. Quien vive la espiritualidad como una carga grandemente se equivoca. Grandemente se equivoca. No, mira, y usted está empezando a caminar con Dios, espere y verá. ¿Cuánto lleva? 2 semanas. ¿Y tiene novio? Y está muy contento en el trabajo. ¿Cuánto es su sueldo? Eso ocurre. Es que cuando uno se ríe de esto es porque se identifica, ese es el problema. La risa es proporcional al grado de identificación que se tenga. Así que no se ría, bien, significa que anda de pasotas por todo eso que estamos hablando. Díjole Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Eso es precioso, eso es profundo. ¿Crees tú esto? Díjole ella, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Diciendo esto se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está ahí y te llama. Cuando oyó esto, se levantó al instante y se fue a él, pues aún no había entrado Jesús en la aldea, sino que se hallaba aún en el sitio donde le había encontrado Marta, porque Marta fue al encuentro, recuerden, y María se quedó en casa. Verso 31. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, viendo que María se levantaba con prisa y salía, la siguieron pensando que iba al monumento para llorar allí. Estaban todavía en la procesión del llanto, en el cortejo del llanto, en la etapa fúnebre. Entonces ellos no se imaginaban que era que Jesús venía, sino que ella se fue a llorarlo. Salió de la casa y se fue a llorarlo. Verso 32. Así que está muy bien narrado, por cierto, si uno se pone a estudiar como, digamos, la estructura que está utilizando Juan, la narrativa es una narrativa muy bonita, muy bien elaborada, muy bien cuidada en sus tiempos, en las impresiones, en todo. Pues no está de más decir. Así que María, verso 32, llegó donde Jesús estaba y viéndole se echó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Es verdad lo que María le está diciendo? ¿O no es verdad? Es verdad. Jesús mismo lo acaba de afirmar. Anteriormente afirmó, es bueno que no esté allá para que ustedes vean y crean. Pero porque si hubiera estado allí, esto no hubiera pasado. O sea, que tiene completamente coincidido. O sea, ella está abordando a Jesús desde una perspectiva real, verso 33, y desde una perspectiva de fe. Viéndole Jesús llorar, ella no era una plañidera, ella verdaderamente era doliente, ella era una doliente, y que lloraban también los judíos que venían con ella. Te merezco, gracias. Con ella se conmovió hondamente y se turbó. Eso es lo que tú estabas diciendo, Daniel, precisamente. Jesús se está acercando al sepulcro. Ve a María diciéndole, si tú hubieras estado acá, esto es una escena dramática, eso es una escena muy dramática en realidad. Una mujer llorando por su hermano, ha de ser un hombre muy joven, por eso el llanto tan desconsolado. Este llanto desconsolado también viene amparado, y esto ya lo llenamos nosotros y lo deducimos del texto, por una muerte inesperada. Y es que las muertes inesperadas y de las personas más jóvenes, no que las de los mayores no lo sean, pero entre más jóvenes y más inesperadas, son más duras de asimilar, porque empiezan las idealizaciones de ¿y qué habría sido de él? Y todo el potencial que tenía, y todo lo que hizo, y todo lo que estudió, ¿para qué? Y eso empieza a retroalimentar ese sentimiento y hacerlo mucho más dramático, mucho más exuberante, ¿no? Entonces, en esos ánimos de dolor, se le acerca esta mujer de manera dramática a nuestro Señor
y le dice lo siguiente: si hubieras estado acá. Y dice acto seguido que nuestro Señor se conmovió en su corazón y que lloró. Este llanto de Jesús hay que entenderlo en su identificación plena con el ser humano y con la realidad del ser humano. Entendamos esta escena como Jesús siendo Dios en la tierra, estando con nosotros, viendo la realidad del pecado, cómo nos lleva a nosotros a la muerte física, cómo es tan cruda la realidad del hombre, tan dura, pero a la par de eso, sabiendo que él iba a experimentar, caso él no está llorando por eso, pero dentro de su conciencia y su conocimiento, él está experimentando que también él va a tener una muerte y va a ser enterrado y va a pasar 3 días, así como su amigo Lázaro. Va a tener toda la experiencia humana desde lo más sublime, como es la vida familiar, el amor de una madre consagrada, de unos apóstoles, de unos discípulos, de la fe, de todo lo que es la vida del ser humano, hasta lo más profundo y lo más bajo, que es el pecado, que es la muerte, para la resurrección. Entonces, ahí vemos la naturaleza humana de Cristo manifestándose en su máxima expresión. Y es que dice, y cuando uno lee el texto en griego, cuando dice que turbó, esta palabra que se usa en griego es como de exaltación de ánimo. Es decir, él manifestó una exaltación anímica, él no simplemente lloró para cumplir la ley, porque he leído algunos textos que dicen, claro, Jesús lloró no fue porque se conmovió, porque Jesús lo sabe todo y él es Dios, sino que Jesús lloró porque Jesús tenía que cumplir toda la ley, y como en la ley se dice que se llora durante esos días, pues Jesús también la cumplió. Jesús tuvo el llanto y la pesadez del ser humano y la carga del pecado y lo que hace el daño. Y sigue. Esto es más profundo y que el Señor nos hable a cada uno respecto de lo que vivió nuestro Señor, porque esto es bastante profundo. Dice, ella se conmovió hondamente y se turbó y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Dijéronle, Señor, ven y ve. Lloró Jesús. Y los judíos decían, ¿cómo le amaba? Algunos de ellos dijeron, ¿no pudo este que abrió los ojos al ciego hacer que no muriese? Esta es como la recriminación de un buen amigo, ¿no? Pero Jesús, si tú puedes hacer eso, ¿por qué no lo hiciste? Recriminando, ¿no? No comprendían igualmente, porque ellos lo habían acompañado en ese trajín de 3 días, lo habían acompañado y aún todavía no entendían el nivel al que les estaba hablando. Verso 38. Jesús, otra vez conmovido en su interior, miren el énfasis tan importante de la narrativa de Juan, otra vez conmovido en su interior. O sea, nuevamente ellos vieron a un Jesús manifestando emociones. No era una piedra andando como un yogi, como un fakir por ahí moviéndose, impávido, apático, sin emociones, sino un ser humano en su máxima expresión, pero bello, ¿no? Jesús, otra vez conmovido en su interior, llegó al monumento, que era una cueva tapada con una piedra. Debo decir algo respecto a esta traducción, no es la más precisa, esta es la Nácar-Colunga, porque la expresión correcta, la traducción correcta sería una piedra sobre la tumba. Puesta encima. Sí, señor. La valera. Puesta encima. O sea, era una tumba, la de Lázaro era una tumba tipo socavón. O sea, había que descender unas escalinatas improvisadas para descendiendo encontrar en ese túnel o en ese socavón
el cuerpo vendado del muerto. Dijo Jesús: quitad la piedra. Díjole Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, pues lleva 4 días. ¿Quién le dijo nuevamente? Marta. ¿En qué nivel sigue Marta? Sigue viendo los actos de Dios bajo su esfera de interpretación. ¿Cuál era la esfera de interpretación de Marta? Vamos a recapitularla, que aquí es donde está el quid de la enseñanza de este pasaje. Marta siguió en el mismo nivel de interpretación de las acciones de Dios. Primero, sí, Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, resucitará de los muertos. ¿Cierto? Segundo, Jesús dice: retiren la piedra, desciende. Y Marta le dice: Señor, pero ya lleva 3 días, debe oler. Es descomposición, te vas a hacer impuro, Señor, Rabí. Pues, ¿cómo te acontezca? Va a haber un acto de purificación. ¿Qué vas a hacer? Sigue en el mismo acto de interpretación. Dios nos puede hablar una vez y nosotros entender una cosa. Hablarnos 2 veces sobre lo mismo y nosotros seguir en el mismo nivel de interpretación. El problema es de quién habla o el que escucha. Entonces, cuando se me repite algo, el problema ya es del que escucha y no del que habla. El Espíritu Santo. Entendemos que Marta no tenía el Espíritu Santo, pero nosotros que lo tenemos no tenemos excusa para quedarnos en ese nivel. Y si nos hemos quedado en ese nivel, es hora de incorporar a tu vida diaria, devocional, de práctica, de oración: Señor, ¿en qué nivel? Yo quiero entender el nivel en el que me estás hablando, para que mis circunstancias sean vistas de otra forma. ¿Qué circunstancia más horrenda? Perdónenme la expresión dramática que estoy utilizando, pero qué circunstancia más horrenda, no encuentro otro sinónimo, que una persona que está en un estado de descomposición, con lo escandaloso que eso es para la visión humana, donde todos vemos aquí como tan bonitos. Y en esa situación, Dios diciendo: retire la piedra. Dios quiere que veamos las cosas desde su perspectiva. Y ese es el propósito cuando Él nos habla, de llevarnos a su perspectiva. Y cuando nosotros adoptamos la perspectiva de Dios, por naturaleza, como consecuencia, nuestra perspectiva también cambia. Y si mi perspectiva cambia, mis problemas van a cambiar. Por lo menos lo que yo siento respecto a ellos, respecto a los problemas que tenga día a día. Si mi perspectiva interior está alineada a la perspectiva de Dios, los problemas van a seguir ahí los mismos, pero algo en mí va a cambiar para afrontarlos de otra manera. Y si estoy sintonizado, entenderé por qué están ahí. Miren esto. Quitaron pues la piedra y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Miren, ¿por qué sabemos que Jesús oró de esta manera? ¿Por qué? Porque habló. Jesús habló. Jesús hablaba: Padre. No le importaba si lo estaban mirando, ¿no? No, ahora después que ahora nos vamos a ir a orar siempre pues en las filas así, de los bancos. Pero ocurre algo. Muchas veces creemos que la oración siempre o solo es en la mente, Habla. Si el maestro hablaba, hablemos nosotros también, porque tenemos un maestro que hablaba. Si yo tengo un maestro que hablo y yo digo: Señor, yo quiero ser tu discípulo, que yo hablo también, ¿no? Eso es importante hacerlo. Esas oraciones, es que yo estoy aquí orando en la mente. Ah, sí, ¿cómo no?
Estoy orando en la mente. Sigue orando en la mente. Y te diré a dónde nos lleva la mente. A mí la mente me lleva a lugares muy inhóspitos, mágicos, a veces que no quisiera contar. Lo que uno no quiere contar en público y de lo que se avergüenza es cosas que tiene uno que quitar, ¿no? Entonces, la mente, ¿qué es la mente? Pero cuando tú hablas, el verbo, la palabra, está atando tu mente a lo que estás diciendo. Es como un bozal que le estás poniendo a la mente. Le estás dando dirección. La palabra direcciona la mente. Miren el orden de la creación. No quiero ponerme muy profundo en esto, en realidad, porque quiero hacerlo muy práctico. Pero miren simplemente la creación. Esto es bíblico. Y dijo el Señor, hágase la luz. Y la luz se hizo, ¿no? El Señor lo pensó y lo habló. Y la palabra ató el pensamiento del Señor y lo manifestó. De la misma forma ocurre con la oración. La palabra hace que tu mente esté completamente con su bozal y esté direccionada a aquello para lo cual tu mente quiere hacerlo, pero la mente tiene el problema, es que es muy volátil, a menos que tengamos una capacidad de concentración abismal de la cual yo adolezco, por lo tanto, entonces yo prefiero hablar mucho cuando oro. Ya se imaginarán, ¿no? Dice, oh, no, me pasé esta palabra. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Esta era la llave que abriese entonces el entendimiento de ella. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ese era el verdadero significado. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La fe, siempre la fe en la palabra de Dios. Siempre la fe es la herramienta de todo creyente, ¿no? La fe es lo que es un taxi, es a un taxista, es inseparable. Si yo soy creyente es por fe. No puedo ser creyente y no tengo fe, porque creer es fe, y si digo soy creyente es porque tengo fe, ¿no? Entonces, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Verso 42. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Él no lo hizo como un acto, como un protocolo. Él hizo este gesto como misericordia, para que ellos escucharan y viesen la relación que tenía Jesús con el Padre. Eso es un acto pleno de misericordia, que era innecesario para la resurrección, pero necesario para que ellos entendieran. Para la fe los están Sí, observando. señor. Así es. Dice, diciendo esto, gritó con fuerte voz. Jesús no subía la voz nunca, Jesús hablaba bajitico como un santico, no, Jesús gritó. Pablo, ahí ¿qué puede ese gritar? ¿Qué tiene de trasfondo? Tiene un Porque trasfondo. también, porque uno a veces, hay momentos donde con las declaraciones, pues hay una necesidad de hacerlo con voz, hay una voz, con potencia, pues creo que a veces el Espíritu nos pone ese tipo de oraciones y declaraciones. Entonces tiene un sentido, pues sí, tiene un sentido y la pregunta es muy buena. Sí tiene un sentido. Termino de decir esto y vamos a encontrar el sentido, porque el hecho de que él haya levantado la voz es para un doble propósito, ¿vale? Dice, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Gritó con fuerte voz. Miren, esto uno lo lee suavecito, pero gritó con fuerte voz. Es que ellos querían saber que Jesús tenía pulmones. Este fue el momento de saber que los tenía. Lázaro, sal fuera. Verso 44. Salió el muerto, ligado con pajas, pies y manos, las pajas mortuorias, y el rostro envuelto en un sudario, que se utilizaba obviamente también se llama sudario, pero en realidad era parte también de esa sesión fúnebre, para evitar cuando iban a retirar el cuerpo que no se viese, digámoslo así, como el estado de descomposición. De hecho, les cuento, este tipo de actividades eran ocupadas por las mujeres. Dentro de Israel,
las mujeres eran las que se ocupaban, se encargaban, entre muchas otras cosas, de la parte fúnebre, ¿no? Y miren ustedes esto. ¿Quién fue testigo o quién presenció el primer milagro al mundo gentil? María. Una mujer. ¿Saben? ¿Recuerdan cuál? Samaritana. La samaritana. ¿Quién fue testigo primeramente de la resurrección? Ahí existe algo, ahí que Dios nos está enseñando algo. Después, cuando estemos hablando, lo enseñaremos. Dice, y es sobre los roles de lo que es la parte, lo que es mujer, lo que es hombre dentro de la fe, porque nos han intentado engañar respecto como a las palabras del apóstol Pablo o en la carta a los Efesios cuando dicen mujer sujétate al marido, y yo veo mujeres cuando leen eso y saltan y dicen no, ¿por qué no vemos otro versículo? No vemos otro versículo y ven eso, como que sujetarme a ese, no se le sujeta ni el perro. Y dice, no, pues que a las mujeres siempre nos toca lo peor, es que hasta en la Biblia, es que es una vida tan desgraciada. Pero, como a veces respiramos por las heridas, se nos olvida leer también el pasaje donde Dios le dice a los hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia dando su vida. ¿Se dan cuenta? Y los hombres también salvan. Pero nos quedamos solo con eso y no con el texto completo. Sujetarse. Y no es muy fácil para una mujer, bueno, si saliendo de contexto, solo digo esto y termino esa parte. Pero una mujer se sujeta fácilmente cuando hay un amor incondicional. Si hay una persona que te ama incondicionalmente, la sujeción en una mujer se da fácil, no hay que decirle, sujétese, mire lo que dice la Biblia. No, ese dice el que no tiene autoridad en amor. Pero si amas, la sujeción se da fácil. Eso es fácil decirlo, de verdad. Yo voy en párvulos 2 ahí con eso, pero bueno, es la tarea. Esa es la tarea. Una mujer cuando se siente amada, se sujeta. Cuando una mujer admira y se siente amada por ese amor, se entrega fácilmente. Cuando no, es cuando empieza ese conflicto. Y cuando un hombre no me dice, pero ¿cómo que tengo que amar a esa fiera? Y el otro, no, ¿cómo me tengo que sujetar a ese granuja? Y ahí empieza el verdadero conflicto de intereses. Bien, sigamos. Jesús les dijo, Salió el muerto, ligados con las fajas y pies y manos, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, soltadle y dejadle ir. ¿Por qué habló el Señor en voz alta? ¿Por qué ese grito? Cuando Lázaro se levanta, Jesús simplemente puede haber dicho, Lázaro, levántate y anda, normal. El grito, esta percusión extra del Señor, fue porque una fuerza extraordinaria, que no era la fuerza de Lázaro, que apenas se estaba incorporando, hizo que Lázaro se desplazara. O sea, Lázaro fue desplazado por una fuerza sobrenatural. Él no fue que llegó inmediatamente, sino que, por eso digo, desatarle, porque él no podía salir de sí. Él todavía apenas estaba diciendo, aquí está, yo estaba en otro reino y ahora estoy acá. Él seguro tuvo una conversación con Jesús en ese otro reino, que Jesús podía estar en varias partes al tiempo. Pero esa voz fuerte fue, quizás, esto no es certero, pero lo he meditado bastantes veces y algunos autores coinciden en esto, levantar la voz fue para que esa fuerza extraordinaria de la vida que estaba en Jesús estaba operando casi que como si fuera una especie, si se entiende, como una marioneta, ¿no? Es como una consonante espiritual, con lo que se vive y lo que está pasando. Y él estaba participando de la naturaleza de la vida de Jesús. Entonces, Era él. Pablo, no se podía entender también como pedagogía de parte de él para quienes lo veían. O sea, eso es cierto, eso seguro. No, eso seguro. Cuando ustedes, cuando pretendan hacer esto, pues porque yo me imagino que los apóstoles empezaron a analizar todo esto fue a posteriori de la muerte de Jesús. Entonces, cuando veían esto, ese era el ejemplo de cómo debían llevar a cabo ese tipo de servicio.
Sí, correcto. No, completamente de acuerdo. De hecho, todo lo que hacía Jesús, fuera necesario o no, siempre era una pedagogía. O sea, toda la acción de Jesús para nosotros era una pedagogía. Ver cómo Jesús se comportaba siempre era pedagógico, con intención o sin intención. Hasta la forma de caminar, de reír, de vestir, de mirar, todo era pedagógico en él, todo. O sea, si me decís eso, fuera de eso, dentro de eso, la respuesta es siempre. Por eso era el maestro. Por eso es el maestro. Verso 45. Muchos de los judíos que habían venido a María y vieron lo que había hecho, creyeron en él. Bueno, ahora sí, ¿no? Después de ver a alguien resucitar, ahora sí. Versos 46. Pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Es decir, creyeron. Y esto ha sido motivo entre muchos autores, de hecho, de padres de la iglesia. Cuando digo padres de la iglesia me refiero a los primeros escritores que tenemos dentro de la iglesia. Estamos hablando del primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto siglo se consideran los padres de la iglesia. Orígenes, por ejemplo, San Ireneo de Lyon, bueno, hay muchos, Atanasio, muchos de los que se consideran padres de la iglesia. Estos, entonces, han visto en esto algo bien curioso, porque dice, todos creyeron en él, pero algunos se fueron a hablar con los fariseos. Pero cuando dice todos, y todos creyeron, ¿por qué se van a hablar esos todos? Algunos porque se van a hablar con los fariseos. Luego no creyeron que tienen que hablar con ellos. Es muy posible que dentro de esos fariseos, o algunos simpatizantes de los fariseos, querían darles a conocer con buena intención a aquellos fariseos, miren, este de verdad está resucitando muertos, ya no hay nada que decir. Y entonces pensemos bien de ellos que se fueron a hacer eso, ¿no? Verso 47, por ser bien pensado. Otros dicen que no, que eran un grupo aparte que quería simplemente reprenderle porque había entrado a la tumba y acusarlo de nigromante, de hereje, de sucio, de contaminarse y de hacer cosas en contra de la ley, ¿no? De sacrílego. Convocaron entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos una reunión y dijeron, ¿qué hacemos? Que este hombre hace muchos milagros. Verso 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Claro, porque si ven que si alguien se quiere proclamar rey, entonces llegarán los romanos, inmediatamente van a asfixiar esa revuelta. Y es normal lo que ellos están pensando dentro de su forma de creer, ¿no? Dice, verso 49. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, bueno, como nadie saltó por eso de que Caifás era sumo sacerdote aquel año, voy a hacer una salvedad, una aclaración. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que el cargo de sumo sacerdote es vitalicio. ¿Qué quiere decir cargo es vitalicio? Que es de por vida, ¿no? Un cargo vitalicio es un cargo o un sueldo vitalicio. De toda la vida usted va a quedar recibiendo su pensión. Los cargos o el honor, la dignidad de ser sumo sacerdote era vitalicia. Entonces hay muchos contradictores del Evangelio de Juan y dicen, pero si era vitalicio, ¿por qué en el Evangelio de Juan dice que este año le tocaba a Caifás? Si ves que esos cristianos, esos creyentes manipulan la escritura, eso no. Pues resulta que hay datos históricos que demuestran que las leyes romanas, precisamente para fragmentar el culto de los judíos, intervenían en el sumo sacerdocio y lo hacían que fuera no vitalicio, sino que cambiaran de sumo sacerdote, porque es más fácil que no se consolide una rebelión cambiando el líder, ¿no? Entonces se solía hacer eso, ¿ya? Pero seguían siendo la misma familia de los levitas. Sí, seguían siendo, sí. O a veces los dejaban ser más, a veces les permitían ser más, pero en ocasiones especiales los romanos intervenían y decían que tenía que ser depuesto, o si no, se las tenían que ver con el imperio. En este caso, dice que era Caifás, ¿verdad?
el encargado de este año les dijo, vosotros no, eso es para cuando de pronto ustedes estén leyendo el Antiguo Testamento y dicen, el sumo sacerdote, pero yo me acuerdo que Caifás era un año, el que lee por acordarse de eso, dirá, y entonces, ahí está. Y, perdón, y el Nicodemo tenía el mismo cargo de él. Nicodemo era un miembro importante del Sanedrín. Ya Nicodemo era un discípulo encubierto de Jesús dentro del Sanedrín, pero no era sumo sacerdote. Era sacerdote conocido y muy honrado en Jerusalén, pero no era el sumo sacerdote, no tenía ese cargo. Vosotros no sabéis nada, dijo Caifás, en medio de esa reunión donde estaban departiendo qué vamos a hacer con ese Jesús. Está haciendo muchos milagros, lo van a hacer rey y nos van a asfixiar a nosotros acá. Vosotros no sabéis nada. O sea, era tremendo, Caifás se tenía confianza. Verso 50. ¿No comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo? ¿No que perezca todo el pueblo? Miren, estas palabras de Caifás no son palabras deshonestas, no son palabras malignas. ¿Ya? Verso 51. Por eso Juan aclara, no dijo esto de sí mismo, sino que como era pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino para reunir en todos los hijos de Dios que están dispersos. En él todos los hijos de Dios que están dispersos. Desde aquel día tomaron la resolución de matarlo. Miren cómo Juan introduce dentro de su narración una nota aclaratoria a aquel buen comentario que hizo Caifás, porque Caifás, todos sabemos quién fue Caifás y que es agente primordial, causante de la aprehensión de nuestro Señor, pues fue instrumento para que eso ocurriera, pero está aclarando con esta nota, y esto es importante, esta aclaración, porque los judíos todavía seguían recibiendo mensajes de Dios. Dios nunca dejó de hablar a su pueblo. Dios nunca dejó de hablar a su pueblo. Y como era pontífice, sí. El entendido de lo que dices, se puede decir que Dios puede valerse de lo que hoy vemos como un pecado, o valerse de esa persona para que se cumpla su voluntad, aunque por otras corrientes, otras interpretaciones, eso sea un pecado. Pues porque es que voy más allá, o sea, si ya está escrito lo que vamos a hacer, pues, eso es muy filosófico, pero si ya está escrito, ya sabe qué va a pasar, pero es para que se cumpla su voluntad, cómo juzgar a ese que en el desarrollo de su personalidad hizo algo cuestionable, pero hace parte de la voluntad de Dios. No sé si me explico. Sí te explicas muy bien, pero ahí habría que hacer una precisión de términos, y es que hay una diferencia entre voluntad de Dios y propósito de Dios. Para ser claro, entonces, voluntad de Dios es todo aquello que Dios quiere, pero por lo cual siempre intermedia la libertad de una persona, la decisión de una persona. Ejemplo, Dios dice, airaos, pero no pequéis, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que su voluntad es que no pequemos cuando nos enojamos. Entendemos la voluntad de Dios, o cuando Dios nos dice, sabemos cuál es su voluntad. No codiciaréis los bienes del prójimo, los bienes ajenos. Sabemos que la voluntad de Dios es que no codiciemos. Mi pregunta es, ¿la voluntad de Dios se cumple? A veces sí, a veces no, ¿cierto? Por eso el Padre Nuestro dice, Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo, porque claramente nos está enseñando que en la tierra no se hace su voluntad. Ya, yo es para precisar eso, solo estoy para precisar los dos términos. Ahora bien, el propósito de Dios siempre se cumple.
Entonces, si diferenciamos propósito y voluntad, entendemos muchas de las cosas que pasan con Dios. Ahora sí, aún a pesar de que yo no cumpla la voluntad de Dios, Dios va a hacer su propósito en mí. ¿Ya? Esa sería la comparación. Y el ejemplo por antonomasia que se utiliza en la escritura, o que yo vengo utilizando, eso yo creo que lo enseño los que han estado en el grupo desde hace mucho tiempo, es cómo entender la diferencia entre propósito y voluntad de Dios, que es con la vida del rey David. Cuando Dios le dice al pueblo, le dice al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés: ustedes no tendrán reyes, no necesitarán reyes, porque me tienen a mí. Ustedes no necesitarán quien los guíe, porque yo los guiaré. Ustedes no necesitarán quien les dicte leyes, porque yo les daré la ley de mi reino. Bien, pero los judíos, cuando empezaban a sentir miedo y que las cosas no salían como ellos creían, y empezaban a ver que los babilonios tenían unos tremendos reyes que organizaban, que hacían jardines colgantes, y después veían al Asurbanipal por allá de los asirios, y después veían a los egipcios con sus faraones, con carruajes organizados, y ellos como un montón de tribus yendo a un lugar de adoración a ver qué Dios les decía a través de un profeta. Ellos empezaron a sentir temor y a sentirse menos que los otros pueblos, y convocaron a Samuel, que era el profeta de turno, era el avatar de turno, el hombre que estaba comunicado con el Señor, con el Espíritu Santo, y le decían, y fueron el pueblo y cercaron a Samuel y dijeron: venga, nosotros también queremos rey, así como esos otros pueblos, porque nos sentimos con mucho temor. Entonces Samuel, ¿qué le tocaba hacer? Como era pontífice, la palabra pontífice significa puente entre quiénes, el pueblo y Dios. Entonces él sirve de puente y dice: Señor, esta gente quiere este pueblo tuyo, que yo también soy tuyo, pero no pienso así, pero ellos, les estoy transmitiendo esto, Señor, ellos quieren rey. Y entonces él va y le dice a Dios, y Dios le dice: ok, ellos quieren rey, pero yo ya les he dicho que yo seré su rey. No, Señor, a pesar de eso, ellos quieren rey. Y Dios dice: ok, voluntad de Dios, ser su rey. Voluntad del pueblo, querían un rey. Entonces Dios les dijo: les daré rey, pero entiendan que el seguir el camino de su voluntad trae unas consecuencias. Consecuencias de que ellos tuvieran un rey. El rey se iba a comportar como rey y había una legislación para el rey. La legislación para ese rey no la iba a dictar Dios. Era la legislación que utilizaban los reyesuelos periféricos a Jerusalén. ¿Cuáles eran los derechos de los reyes? Veían una mujer muy caderona, muy querendoncita por ahí, les decían: venga, me la llevo. Tuviera o no tuviera esposo, esta es la mía, usted también. Yo quiero su ganado, yo quiero su casa, me gusta, me la quedo. Y Dios les advierte de las consecuencias de que ellos tuvieran un rey. Y les dice: y si ese rey no sintoniza con mi corazón, entonces ustedes van a sufrir las consecuencias de un déspota, de alguien que esté lejos de mi corazón. ¿Y qué pasó con Saúl? Pasó lo mismo. Con el rey David, gracias a Dios, como era un hombre conforme al corazón de Dios, no ocurrió. Pero solo un rey, bueno, se podría decir que dos, pero más que todo solo un rey. De todos los que tuvo Israel y Jerusalén, solo uno fue conforme al corazón de Dios, que fue el rey David. Por lo tanto, vemos todas las cosas que le tocó pasar al pueblo de Dios. Pero aún a pesar de esa decisión que ellos tomaron de elegir tener un rey, pese a que esa no era la voluntad de Dios, se cumplió el propósito de Dios. Sí, Pablo, ¿y cuál es el propósito de Dios? Que el Mesías iba a nacer a través de la descendencia de David, a través de la descendencia de Abraham, por el linaje de David. Y es más, usó uno de los reyes para mostrar más su gloria. Y Jesús viene de ahí. Entonces, mire, ahí podemos entender propósito y voluntad, a pesar de los errores. Y como dicen, Dios escribe derecho en los renglones torcidos, es más o menos como para describir esta situación. Nosotros los torcemos, pero Dios endereza su línea, y su propósito siempre se cumple, su voluntad se cumple, sí o no. ¿Estamos bien del tiempo? Estamos muy bien del tiempo entonces. Bien, dice... Ok, entonces aquí ya vamos a ver terminado el ministerio público de Jesús.
El milagro de Lázaro es el último gran milagro de nuestro Señor, en vía pública, como pedagogía pública para demostrar su mesianismo, para mostrar quién es Él y su divinidad. Él empieza, y no en balde, no por casualidad, cómo empieza Jesús su ministerio público, forzado por María. ¿Cómo comienza? En Caná de Galilea, por un milagro basado en la naturaleza. Empieza por un milagro natural, con una cosa material, y termina con un milagro que es de dar vida, que es resucitar. Y esto tiene un significado muy profundo. ¿Cuál es? Ahí queda. Verso 54. Jesús, pues, ya no andaba en público entre los judíos. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí llegó su ministerio público. Hasta aquí llegó su ministerio público. O sea que ya estamos entrándonos a los 3 años de Jesucristo ir enseñando, ir viajando por toda Galilea, en Jerusalén. Él ya había subido 3 veces, 2 veces a Jerusalén, y él dijo que la tercera vez que subiese a Jerusalén era su hora. Dice, por eso no me ha llegado la hora. Cuando lo iban a encumbrar en Jerusalén, dice, no ha llegado mi hora, porque él sabía que iba a ser en Jerusalén, pero esa no iba a ser la hora. Jesús, pues, ya no andaba en público entre los judíos. Antes se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Errén, o Efraín también. Actualmente es una zona, y es muy bonita, donde prácticamente son cristianos el 90% de la población. Es una ciudad cisjordana, montañosa, de cadena pedregosa montañosa, al sur de Judea, lo que ahora es territorio palestino. Y allí moraba con sus discípulos. Entonces se fueron para una aldea, una población, allá comían, allá seguía enseñando, pero ya su ministerio público había terminado. Aquí él estaba dando sus instrucciones como a sus discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos. Pablo, también ese tiempo de estar ahí en esa aldea también se puede ver como un tiempo de preparación que estaba experimentando Jesús antes de su pasión y muerte. Pues como en esos momentos ya como de quietud, de actividades que... Podría ser, pero yo diría, podría ser sí, pero más significativamente era preparación de aquellos que lo rodeaban. Era la preparación de ellos, ya no de las personas, ya no de manifestarse públicamente, sino de preparar y afinar a los discípulos. Entonces, nosotros también en el caminar cristiano tenemos los momentos de preparación, pues unos momentos donde estamos como... Todo el tiempo. Pues como, pero hay unos, como que, no hay unos impulsos que son como más... Sí, claro. Hay unos impulsos más fuertes como hacia lo que se viene. Todo el tiempo, claro. Y debe ser así. Debe ser así. Y allí moraba con sus discípulos, claro que sí. Estaba próxima a la Pascua a los judíos, y muchos subían del campo a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Verso 56. Buscaban pues a Jesús, y unos a otros se decían en el templo: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea, aquellos que lo estaban esperando para matarlo se preguntaban, pero mira, no apareció. Pues no es tan piadoso. Pues los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que, si alguno supiese dónde estaba, lo indicase a fin de prenderle. Habían montado todo un operativo, todo un bloque. Capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, y aclaran muy bien acá que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Recordemos que allí habitaba con sus hermanas, con Marta y María. Le dispusieron, verso 2, allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era de los que estaban a la mesa con él. ¿Qué conversarían? Darían todos los cineastas del mundo ver las conversaciones de Jesús con Lázaro 2.0, ¿no? Pero quiero que nos adentremos un poco y nos salgamos de lo textual
y recreemos un poco las escenas tan connaturales a Jesús. Iban preparando una cena, lo invitaban, se iban con un grupo de pegados, se iban con unos guardaespaldas, se iban allá, vean, ya nos están preparando la comida, en una tranquilidad y en una naturalidad nuestro Señor. Era una naturalidad. Porque es que la sabiduría no se tiene que disfrazar de palabras altisonantes. La sabiduría no tiene que ser altisonante.